Buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por asistir. Y voy a hacer la presentación de las personas que han venido a organizar, más las personas por parte de los proveedores, las personas que han venido. En principio, por la parte del Departamento de Salud, viene la señora Gemma Salvador, que es la subdirectora general de promoción de salud. Luego, por parte de Consum, el señor Albert Meliá, que está a mi derecha, que es el subdirector general de disciplina de mercados de la Generalitat. Una persona que nos ayudó mucho y que trabajó con nosotros por el tema del sello de calidad y el tema de la situación del ticket, por lo cual yo valoro mucho que en estos momentos esté con nosotros. La Universidad Virginia viene la doctora Nancy Badillo, que se ha desplazado de Reus expresamente para vernos, para estar aquí con nosotros. Luego, por parte de proveedores, viene una persona del departamento, el señor Raúl, de la parte de una asociación de dulces. Luego, calidad pascual, la señora Elena Garea. Luego, del grupo de Danone, la señora Gemma Barceló, que ya nos conocemos de la otra mesa redonda que estuvo con nosotros. Y luego, posibles intervinientes, está el señor Antonio Font de Instant, el señor Harm Mulder de Redwood Trainings, luego Jesús Gutiérrez de Ravi, el señor García Carrión de Proximón, y luego la señora Sara de SIMAC. Todas estas personas intervendrán, pueden intervenir en el acto, y luego los operadores, algunas preguntas, etc. Si queréis, yo daré paso a la señora Gemma Barceló, que acabo de estar reunida con ella, para hacer una pequeña exposición de lo que hemos hablado sobre el planning de los alimentos en las áreas sanitarias, etc. Yo creo que esto sería interesante empezar a hablar de esto y luego ya entraríamos en el tema de las preguntas, ¿no? ¿Qué idea tiene la Generalitat y qué están trabajando? Que creo que ya lo tenéis casi terminado y eso me gustaría, sería muy interesante de cara al sector. Hola a tothom, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a la Asociación Catalana de Vending, con quien tenemos un antecedente en relación de habernos reunido en diversas ocasiones, porque no es la primera vez que trabajamos conjuntamente en distintos protocolos y recomendaciones para usuarios de máquinas expendedoras, en especial en entornos de niños y jóvenes, sobre los que ya teníamos algunos documentos consensuados con la Asociación Catalana de Vending. En primer lugar, me llamo Gemma Salvador y no soy la subdirectora, soy la responsable de los programas de alimentación comunitaria dentro de la subdirección. La subdirectora, que fue la que se invitó por parte de la entidad, no tenía disponibilidad para asistir y considero que el tema era más mío que suyo y aquí estoy, espero representarla de forma adecuada y poder dar respuesta al debate que se genere en este sentido. Y respondiendo un poco a la petición de Rafael, explicaros un poco el antecedente de lo último que hemos estado trabajando en relación a distribución de alimentos y bebidas en máquinas expendedoras y cafeterías dentro de espacios de salud, dentro de espacios del sistema público de salud. Yo creo que no hace falta que entre en antecedentes de lo importante que es los hábitos alimentarios, el consumo de alimentos en relación al estado de salud de las personas, en relación a la prevención de determinadas enfermedades y en especial de las enfermedades crónicas, que son las más prevalentes en nuestro entorno. El consumo de alimentos que realizamos cada uno de nosotros no es exclusivamente
no está única y exclusivamente liderado por nuestra apetencia, sino que está liderado por muchos factores que llamamos entornos y determinantes, que son los que de alguna manera influencian sobre nuestra capacidad de decisión, como sabéis, y por eso está el marketing publicitario, para intentar influir sobre la venta de un determinado producto e intentar influir sobre las decisiones de los hipotéticos compradores o público diana, el target. Bien, desde la Agencia de Salud Pública de Cataluña, porque lo que yo os voy a comentar ahora es desde la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que depende del Departamento de Salud de Cataluña, se realizan diversas acciones para promover entornos más saludables. Entornos más saludables en las escuelas, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería favorecer un entorno saludable sería la revisión y asesoramiento de los menús que se sirven en las escuelas de Cataluña. Tanto, en este caso, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas concertadas o privadas. No hay una normativa que obligue detrás, al menos no una normativa, un decreto autonómico que parece ser que se está trabajando desde hace muchos años, y que hay otro real decreto a nivel nacional que está aún en fase de consulta pública, pero sí que hemos trabajado en guías de recomendaciones, de la misma manera que habíamos trabajado en guías de recomendaciones de oferta de máquinas expendedoras en entornos para adolescentes, niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, dentro de este trabajar en los entornos, pues repito, se ha trabajado en los entornos de asesorar y promover informes y seguimiento y evaluación de la oferta de menús escolares. Este sería un ejemplo de trabajar un entorno. ¿Por qué? Porque son niños o adolescentes o jóvenes que están en un espacio en principio cerrado, sin acceso a consumo de otros alimentos en ese entorno, y porque se debe garantizar que la oferta de alimentos sea lo más saludable posible en los comedores escolares, en los comedores de institutos, etc. Dentro de esta actuación también se trabajó el tema de contenido en máquinas expendedoras conjuntamente con la Asociación Catalana de Lengua. Otro de los entornos en los que el Departamento de Salud y concretamente la Agencia de Salud Pública de Cataluña considera que tiene que trabajar una oferta saludable es dentro de su propia casa, es decir, en los centros de salud, en los centros de atención primaria y en los centros hospitalarios. La promoción de la salud en alimentación se centra en promover principalmente más alimentos de origen vegetal, más alimentos frescos, más alimentos con alto contenido en fibra, básicamente, y en sugerir la reducción de alimentos con elevado contenido en azúcares, con elevado contenido en grasas consideradas no saludables y elevado contenido en sal. Resumiendo muchísimo, estas serían las propuestas de mejora y las propuestas de la necesidad de reducción en cuanto al consumo de alimentos en general en la población. Pero específicamente dentro de lo que son espacios de salud, repito, los centros de atención primaria y los hospitales, donde en centros de atención primaria no tanto, pero en hospitales sabéis que existe la oferta de alimentos a través de máquinas expendedoras y a través también de las cafeterías. Aquí se ha estado trabajando desde hace tiempo un documento que de alguna manera regule a los centros públicos, regule, informe, sugiera a los centros públicos qué tipo de alimentos debe tener en un determinado porcentaje las máquinas expendedoras y las cafeterías en relación a bebidas y alimentos envasados en el entorno de centros sanitarios. ¿Vale? Esto viene justificado por, desde el punto de vista de ser coherente en relación a las recomendaciones que se hacen desde salud en relación a la promoción de la salud y la alimentación saludable y sostenible, que es un tema en el que hemos entrado en los últimos años. En este sentido, se ha estado preparando
una instrucción. Las instrucciones en principio son de obligado cumplimiento cuando las firma el Servicio Catalán de la Salud para todos los espacios que pertenecen al SISCAT, que es el Servicio de Centros de Salud Público de Cataluña. Y en esta instrucción, que está pendiente de firmar por tercera vez por los cambios políticos que se van produciendo, pues en esta instrucción se concreta lo que os acabo de decir, es decir, qué tipo de alimentos pueden ser ofertados o deberían ser ofertados en un porcentaje muy elevado en máquinas expendedoras y en cafeterías, repito, y siempre nos centramos en alimentos y bebidas envasadas, y qué tipo de alimentos pueden estar y en qué porcentaje que no entrarían dentro de esta clasificación, entre comillas, de alimentos más saludables. Esto es en lo que hemos estado trabajando, entre otras muchas cosas, en relación al tema de interés que aquí hoy pues, nos reúne a todos, ¿no? Y a todas. Creo que no me dejo nada. El antecedente principal se ha centrado en poder dar un documento, poder ofrecer al CACSalud un documento muy concreto que luego le permita hacer una inspección en este sentido, y este documento ha sido revisado por 10 entidades y sociedades científicas de la propia comunidad autónoma. Entre ellas, la Sociedad Catalana de Médicos y de Familia, la Sociedad Catalana de Enfermería, la sociedad, una a nivel nacional, que es la Sociedad Española de Nutrición y Dietética, la Sociedad Catalana de Pediatría, la Sociedad Catalana de Enfermería Pediátrica. Es decir, el documento, antes de ser presentado al Servicio Catalán de la Salud, ha sido pasado a revisión y aportaciones a 10 sociedades que se consideran dentro del ámbito, la Sociedad Catalana de Salud Pública, a 10 entidades, sociedades científicas y asociaciones profesionales del ámbito de la salud, de la atención primaria y hospitalaria. Es decir, que un primer documento nace con justificación científica desde la propia Agencia de Salud Pública, pero luego es asesorado, revisado y complementado con las aportaciones de estas 10 sociedades científicas. Como os decía, en estos momentos este documento no está aún disponible porque está en las carpetas del nuevo secretario de gerente del CACSalud, que creo que se ha incorporado hace una semana. Este tema mío lleva 3 cambios en poco tiempo. A partir de aquí, yo creo que he expuesto lo básico y a partir de ahí podemos comentar y debatir. Bueno, sí, si queréis, vamos a pasar. Eso ha sido porque nos hemos visto antes de venir aquí, hemos hablado un poquito y por eso he considerado muy importante empezar por aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver, hemos hecho un cuestionario. Este cuestionario, en principio, el primer punto habla de la obligatoriedad del etiquetaje nutricional según el reglamento 1.3 número 1179 del 2011. Yo creo que esto más o menos lo cumplimos todos, la sensación que tengo tanto a nivel de fabricante como a nivel de operador. Nosotros esto yo creo que esto es un punto que lo tenemos todos claro, a nivel de máquinas de vending. Y vamos, si queréis, pasamos al punto número 2, que bueno, en Junta estuvimos hablando y bueno, hablamos del tema de Nutri-Score o el tema FOPML, luego hay otro etiquetaje que es gotas, o sea, y la idea era saber si este sistema de clasificación, de etiquetaje, podía ser un sistema para poder aplicar al vending, más o menos, para que los clientes tuvieran cierta seguridad
sobre la calidad del producto que vendemos en las máquinas automáticas. Yo daría paso a la doctora Nancy Babbio para que nos explique más o menos este tema, cómo está. También es verdad que también hemos hablado de algún país los ha penalizado, bueno, ha habido un show a nivel internacional, pero sería bueno que nos dieras una explicación del por qué, etcétera, etcétera, sobre el sistema de clasificación alimentaria a través de letras. Nosotros ya vamos aprendiendo las letras por el tema del etiquetaje energético, de la A a la B, esto está de moda ahora, pero bueno, yo creo que eso sería tú misma, ¿de acuerdo? Bueno, buenas tardes, también muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Nancy Babbio, no Babbio, que me lo han catalanizado. Bueno, a mí me han pedido que hablara de Nutri-Score. Yo voy a hablar de Nutri-Score desde el punto de vista de lo que yo sé. Soy investigadora de las penalizaciones en los países y los lobbies y demás. No me meteré. Creo que estaréis más enterados vosotros que yo como investigadora. Y bueno, el sistema de etiquetado frontal es una traducción del etiquetado de obligado cumplimiento, que es el de la normativa 1169 del 2011. Los sistemas de etiquetado frontales no son de obligado cumplimiento a nivel europeo, sí en otros países como en Latinoamérica o en Chile. Precisamente en el 2016 fue el primero que implementó el etiquetado obligatorio, que es el de advertencia, de los hexágonos de color negro. Y hay otros países que también están en vías de obligatoriedad. En Europa el reglamento no lo permite, pero todo reglamento se puede modificar. Lo ideal es que un sistema que se implemente en un país y se vaya replicando en otros países sea para todo el mercado igual, porque en un país globalizado no podemos, en un mundo globalizado no podemos tener un etiquetado para determinados países. El sistema de Nutri-Score, supongo que todo el mundo lo conocerá, de dos pinceladas. Es un sistema de etiquetado frontal, que como su nombre lo indica va en el frontal de los envases, que es un sistema que resume, porque de esta manera la persona puede tener opción o facilitarle a escoger opciones más saludables, simplemente de un vistazo viendo la letra o el color. Es muy intuitivo por el hecho de que utiliza una escala de colores que todo el mundo conoce, que es como el semáforo, que va del verde oscuro al rojo, pasando por los colores verde tenue y naranja, y amarillo obviamente. De la letra A a la E, siendo de más saludable a menos saludable. Y lo que tiene de característico es que es un sistema que no es binario, es decir, no clasifica a los productos en buenos o malos, sino que discrimina de una serie de productos cuáles son de mejor calidad nutricional respecto a otros. Siempre es relativo, es una calidad nutricional en función a una comparación de productos. Un producto verde no significa que sea saludable, sino que es más saludable que el amarillo o el rojo. Este es un sistema que nació adaptado del sistema del Fertilac de Oxford, y que Francia lo adoptó, el gobierno francés lo adoptó, pero en base a las investigaciones del Grupo de París de la Universidad 3. El creador es un investigador con el cual nosotros mantenemos contacto desde hace más de 30 años en el ámbito de la investigación, y que se ha adaptado lo ha adoptado el gobierno francés y varios países, entre ellos lo adoptó España. Lo cierto es que el decreto también ha estado en la mesa muchas veces, escrito pero no pasado. Sabemos que cuando una norma no gusta
o atenta a intereses económicos, porque en definitiva siempre pasa esto, pues se intenta parar. Nosotros desde el punto de vista de la parte profesional y abocados a una mejora de la alimentación y proteger la salud y promover la alimentación saludable, creemos que es un sistema que sirve, que puede ayudar a escoger alimentos más saludables, que puede ser este o puede ser otro, porque la evidencia científica sostiene que cualquier sistema funciona, a excepción de un sistema monocromado que hay una información que en realidad la gente no entiende. Hemos visto en un estudio de 12 países en donde se ha valorado el sistema actual, el sistema Nutri-Score, el de advertencia y el de Australia, que es otro sistema de estrellas, pero tiene una similitud a nivel de lo que es el Nutri-Score. Lo que se ha visto es que cualquier etiquetado funciona, pero la gente entiende más cuando es de colores y específicamente en este caso el Nutri-Score era lo que se demostró mayor ayuda para escoger los alimentos más saludables. Detrás del Nutri-Score hay una enorme cantidad de evidencia científica, porque para escoger un etiquetado no es que es bonito, lo entiendo, no. La Organización Mundial de la Salud establece que para demostrar que un etiquetado nutricional funciona tiene que pasar una serie de pasos. ¿Puedo comparar el Nutri-Score con el de advertencia? No, son dos cosas diferentes. Hay diferentes objetivos. El primer paso es definir qué objetivo queremos. Si nuestro objetivo como promoción de la salud es evitar que consuman alimentos ricos en grasas, azúcares o sal, el de advertencia funciona mejor, porque te dice esto no es. Ahora, si yo lo que quiero es, tengo una amplia disponibilidad de productos, como es aquí, no es lo mismo el mercado aquí que el mercado latinoamericano, y dicho de paso que soy argentina, con lo cual lo conozco perfectamente. El hecho de tener una gran disponibilidad, ¿por qué penalizar a alimentos o no permitir que la gente pueda escoger unos alimentos que por un punto de corte establezco puede estar con el sello de advertencia? ¿Sí? Entonces, de esta manera, el sistema de Nutri-Score permite esto, tener esta graduación. Y tiene otra finalidad. La finalidad es la de escoger la mejor calidad nutricional. Por tanto, este es el primer punto. Escoger tiene el objetivo de lo que se pretende. El segundo paso es demostrar o escoger qué se va a utilizar en este etiquetado, sea letras o números, o un sello. ¿Sí? Entonces tenemos el sello de advertencia, tenemos el sello la gota, que no la conozco cuál es, pero supongo que debe ser también un sello. O bien en este caso el Nutri-Score, que tiene letras y colores, que dicho de paso, creo que es el único que permitiría en el futuro, si se implementa, ser un etiquetado inclusivo, porque al tener letras permitiría, por ejemplo, para el sistema Braille, identificar a las personas que no son videntes. El tercer paso es valorar específicamente el algoritmo que hay detrás. ¿Sí? En este caso, el algoritmo o el punto de corte. ¿Sí? El punto de corte puede ser perfiles nutricionales como de la OPS, que es el que utilizan en Chile, o el algoritmo que está en base a Nutri-Score. Y por otra parte, el otro punto es, además del algoritmo, es valorar si esto se comprende. Entonces, esto es comprensión subjetiva y comprensión objetiva. Subjetiva es cómo lo percibe la gente, y objetiva es realmente si cuando elige, escoge adecuadamente en función a la realidad. Y para eso hay detrás de esto evidencia científica y se tiene que hacer. El siguiente punto es el otro objetivo que se pretende con un etiquetado
etiquetado frontal. Por un lado es promover las elecciones más saludables, pero el otro objetivo es que la industria intente reformular aquellos productos. Por tanto, el cuarto punto sería valorar si realmente existe esta reformulación en las industrias. Y el último punto es específicamente si esto redunda en todo lo que se pretendió. El objetivo es reducir las enfermedades. Estos 5 pasos que establece la Organización Mundial de la Salud para establecer un etiquetado nutricional es en este momento el único que ha pasado todas las fases y el Nutri-Score. ¿Que hay otras evidencias científicas publicadas sobre algún etiquetado? Sí, pero que ha cumplido los 5 pasos, no. ¿Qué se tiene detrás del motivo por el cual comentábamos en la comida, en Italia se ha frenado? No. En realidad, lo que yo conozco es que no se permite utilizar el Nutri-Score para los alimentos de denominación de origen. El resto, sabemos que hay un gran lobby en contra de la implementación de este sistema. Pero lo cierto es que hay una gobernanza de los 7 países que han adoptado el sistema, que están trabajando y han actualizado algunos fallos que tiene el sistema, porque ningún sistema es perfecto, y haciendo una similitud con lo que es, por ejemplo, las vacunas o un medicamento, que generalmente no funciona al 100%. Algunos no le va bien determinado medicamento o alguna vacuna. Pues en el caso del sistema Nutri-Score también abarca, el sistema funciona bastante bien para la mayoría de los productos, pero hay algunos que se cuelan y dicen, no puede ser que el aceite de oliva, que sabemos que tiene una gran evidencia científica, me lo califique con una nota de C, que ahora con el nuevo cambio quedaría en una nota B, ¿sí? Pero bien, si entendemos al Nutri-Score, que es un sistema que es en función a la categoría o en función a los productos que se consumen en ese mismo momento, en realidad las grasas, la mejor calificación es el del aceite de oliva. Ahora se ha actualizado ha habido algunos cambios, todavía el informe final lo darán en diciembre porque están trabajando sobre otros puntos, pero que las pequeñas modificaciones que han hecho sé que justamente es para mejorar y identificar aquellos productos ricos en azúcares y ricos en sal que no tengan una nota que pueda confundir al consumidor. Y bueno, hasta aquí, sucintamente, creo. Bueno, nos va a hablar el señor Albert Meliá sobre la declaración de propiedades saludables de los alimentos. Esta persona pertenece al Departamento de Consumo de la Generalitat y nos va a hablar. Muchas gracias, Rafa. I moltes gràcies a l'associació per donar-nos l'oportunitat. Sí, ya. Bien, mi intervención en esta sesión es en el tema de las declaraciones de propiedades saludables de los alimentos, que, bueno, yo creo que es otra perspectiva que puede complementar los que me han precedido y que además es la perspectiva que podemos dar desde un organismo como es la Agencia Nacional del Consumo, que es un organismo competente en control de mercado y, por lo tanto, en controlar que los fabricantes, los envasadores, en este caso, sobre todo, cumplen con las normativas, en este caso, que regulan sobre todo la información alimentaria. También para quizás una cuestión previa antes de entrar también, es que ustedes, al ser de un sector que fundamentalmente venden producto envasado, pues así, bueno, pero muy mayoritariamente producto envasado, digamos, si hay un producto que no está bien etiquetado, la responsabilidad en principio no sería
suya, sino que sería del envasador, el que ha puesto ese envase con información incorrecta o ilícita en algún caso, ¿no? Casos, digamos, más graves, ¿no? En este sentido, pues, quería hacer también esta precisión previa. Si hablamos del tema de las declaraciones de propiedades saludables de los alimentos, que es una cuestión que en los últimos años pues, vamos viendo mucho, cada vez más. De hecho, esta es la primera normativa, estamos hablando de normativa comunitaria, es una regulación de ámbito europeo, y este es el primer reglamento que se hizo sobre este tema, es un reglamento del 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos. Esta norma ha sufrido diferentes adaptaciones, modificaciones a lo largo de los años, pero cuando se estaba debatiendo esta norma, de todos los Estados miembros llegaron a la Comisión hasta, creo que fueron 44.000 declaraciones o alegaciones de propiedades saludables de los alimentos, de todos los países. Con esto les quiero decir que estamos hablando de un tema que había una enorme, digamos, dispersión y que pues la Comisión Europea se vio la necesidad de regularlo de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que dice esta reglamentación comunitaria es que las declaraciones de propiedades saludables no podrán ser falsas, ambiguas o engañosas, no podrán dar lugar a dudas sobre la seguridad o a la adecuación nutricional de otros alimentos, no podrán incitar al consumo excesivo de un alimento, no podrán afirmar, sugerir o dar a entender que una dieta equilibrada y variada no puede proporcionar cantidades adecuadas de nutrientes en general, no podrán tampoco referirse a cambios en las funciones corporales que puedan crear alarma a los consumidores. Y luego también, por otro lado, se prohíben las declaraciones de propiedades saludables de los alimentos que no estén autorizadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Por esta razón, esta Autoridad Europea publica periódicamente pues, las declaraciones que están autorizadas por esta misma autoridad. Y estas declaraciones de propiedades saludables se tienen que basar en pruebas científicas generalmente aceptadas. Las definiciones, bueno, la definición de declaración es cualquier mensaje o representación que no sea obligatorio de acuerdo con la legislación comunitaria o nacional, incluida cualquier forma de representación pictórica, gráfica o simbólica que afirme, sugiera o dé a entender que un alimento tiene unas características específicas. Y una declaración de propiedades saludables se entenderá que nos encontramos ante una declaración de propiedades saludables, cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que hay una relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes y la salud. Solo están permitidas, como hemos dicho, las declaraciones autorizadas y siempre que se ajusten a las condiciones fijadas en la autorización. Por ejemplo, la declaración fuente de fibra solo puede declararse si el alimento contiene como mínimo 3 gramos de fibra o 1,5 gramos de fibra por 100 kilocalorías. Aquí he puesto un par de declaraciones autorizadas que además son productos que ustedes venden en sus máquinas, seguro. Una es del agua y una declaración que sí que está autorizada es que el agua contribuye a mantener las funciones físicas y cognitivas normales. Pero ¿cuáles son las condiciones de esta declaración? Es lo que ven aquí, para que un producto pueda llevar a esta declaración se informará al consumidor de que el efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de al menos 2 litros de agua al día procedente de cualquier fuente. Y el chicle sin azúcar, la declaración que el chicle sin azúcar ayuda a mantener la mineralización de los dientes, se puede utilizar respecto al chicle que cumpla con las condiciones de uso de la declaración nutricional sin azúcar que figura en el anexo del reglamento 1924-2006, y además se informará al consumidor de que el efecto beneficioso se obtiene si se masca el chicle sin azúcar durante un mínimo de 20 minutos después de la comida o bebida. Aquí les he puesto algún ejemplo de declaraciones, son casos reales, de declaraciones no autorizadas. Aquí estamos hablando de un producto fresco y de un establecimiento abierto al público, no estamos hablando de digamos, del sector que ustedes representan, pero para que lo vean, aquí, por ejemplo, la declaración que no está autorizada es que
se decía de este alimento, es un aguacate, que como otros alimentos grasos destaca sobre todo por su vitamina E, que protege la membrana de las células. Esta declaración es una declaración no autorizada, y por tanto esto se tiene que retirar, incluso se puede sancionar a la empresa que la ha puesto porque está dando una información que no está autorizada a los consumidores. Esta otra que es también un establecimiento, habla de los arándanos, que tienen un alto contenido en antioxidantes, los cuales, entre otros beneficios, combaten el envejecimiento prematuro. Es otra declaración que tampoco ha sido debidamente autorizada. Y un tercer ejemplo serían estas frambuesas, tan parecidos, aunque las alegaciones son diferentes. Primero, la frambuesa, las propiedades nutricionales van desde el control natural del peso, pasando por el fortalecimiento de los huesos. Consumir una taza de frambuesas frescas al día aporta la cantidad diaria suficiente de proteínas. La frambuesa también es extremadamente rica en antioxidantes naturales y la soluble de ácido fólico y vitamina C. También estamos delante de un caso de declaraciones que no han sido debidamente autorizadas por la autoridad, como les he comentado antes, y además estamos hablando de casos reales que se han, digamos, detectado por parte de la inspección de la Agencia Catalana de Consumo. Bien, hasta aquí mi presentación. Luego si tienen cualquier consulta o pregunta, pues Bueno, yo creo que es el momento, antes de empezar el debate, yo durante el breve momento que he estado con Gemma, he lanzado un tema que nos afecta al vending, y yo le he dicho que el tema de fiscalizar la proporción de productos dentro de las máquinas de vending en los centros de salud, se tendría que tener muy en cuenta, eso lo he comentado, el tema de los cánones que pagamos, porque claro, si pagamos un canon fijo y nos obligan a poner una cantidad de productos y pueden ser 75 o 60, yo siempre he dicho que la administración debería analizar, en vez de un canon fijo, ir a canon variable a raíz de los consumos que se producen. Yo solamente os he hecho este comentario, que esto sí que es una cosa que nos afecta muchísimo a nuestra cuenta de resultados. O sea, no, yo creo que desde tu punto de vista, yo creo que eso no analiza nadie, ¿me entienden? Ni los doctores, ni todos los científicos que existen en el mundo, me parece muy bien, ¿no? Pero claro, lo que afecta a una empresa de vending es que cuando una persona pone las máquinas automáticas en un centro hospitalario o en una escuela, entonces te obliga a pagar un canon fijo automáticamente. Si tú no vendes, lo que haces es coger las máquinas y marcharte, ¿no? Eso sería lógico que se tuviera en cuenta a la hora de hacer un comunicado o a la hora de expresar vuestros conocimientos, que son fantásticos, que se tuviera en cuenta que se tenía que ir siempre a un canon variable. Es decir, si tenemos que poner productos saludables, que, o sea, estos productos saludables, si se venden perfectamente, fantástico, pero claro, si se tiene que pagar un canon, que se pague un canon a raíz de variable, o sea, no fijo, un canon variable por la cantidad de producto que venden, porque esto afecta a la cuenta de resultados de todas las empresas de vending del sector nacional. Eso es una puntualización que te he hecho que básicamente creo que es muy importante. Yo sé que esto puede ser que no te afecte a ti y tal, pero sí que es un tema que nos afecta directamente. Visto esto, yo creo que sería muy interesante que veáis ya las empresas Leche Pascual, Danone, Harmuller, si queréis intervenir, hacer alguna pregunta sobre el tema de Nutri-Score, la clasificación, etcétera, etcétera, yo creo que ese es el momento, ¿no? Si os parece bien. Sí. Bueno, buenas tardes, gracias a la asociación por tener una propuesta de
que es ANSER. ¿No? Vale. Pues, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a la asociación por la posibilidad de estar aquí. Bueno, yo creo que todos los que estáis en la sala sabéis que la sí que tiene implementado el Nutri-Score, pero hemos ido incluso un paso más allá. O sea, este año hemos estado trabajando no solo sobre los Nutri-Score, sino que la formulación de nuestros yogures es siempre la base de los yogures naturales, pues también cumpla una OMS, porque no es solo el Nutri-Score, tenemos que ir más allá, teniendo en cuenta que vivimos en un país que hay un problema de obesidad y de sobrepeso que tanto afecta a los infantiles, a las escuelas o los institutos, como también afecta a los adultos. Un punto importante como productor, y yo creo que la gente de Calidad Pascual o incluso también la gente de la asociación contra encuesta, tenemos unas recomendaciones europeas teniendo en cuenta todo el tema de sobrepeso y de obesidad que nos recomiendan reducir las raciones, y hace años hubieron unas recomendaciones a través de NAOS, de la estrategia, para de alguna manera que disminuyéramos la sal, la grasa, los azúcares. Eso las empresas de productores se han ido haciendo, ¿vale? Pero el tema que verdaderamente yo creo que preocupa también es que cómo conjuntamos toda la parte sanitaria, la posible reducción de las raciones, con toda la parte ambiental, donde tenemos ahora normativas que aparecen que nos dicen que las dosis tienen que ser de 200 gramos para poder estar dentro de una máquina de venta. Entonces, para un agua, invito a Raúl, que es o el gente de Pascual, pues eso no es un problema, pero para un lácteo u otros productos sí que es un conveniente. Entonces, yo creo que ¿cómo trabajáis a nivel de Generalitat? Porque además vivimos en un país, somos en un estado libre donde cada comunidad autonómica puede, de alguna manera, a nivel de sanidad, de medio ambiente, puede trabajar sus normativas. ¿Cómo trabajáis desde este aspecto? Y luego tener en cuenta también otra pregunta, otra sugerencia, que antes Nancy Babio, que lo que ha analizado la película, indicaba que vivimos en un mundo global y efectivamente hoy viajamos y el Nutri-Score se ve en Francia, se ve en Bélgica, y para mí es un paso importante que de alguna manera, con todos los problemas que tiene la herramienta, nada funciona a la primera, ni las versiones de los coches, siempre tienes que esperar a versiones para conectarlo, porque si no siempre van a haber problemas. Pero al menos está unificado, tú te encuentras como por ejemplo pasa con los residuos, que viajas a Bélgica y el container amarillo es el del cartón y el container azul es el de los plásticos. Y para mí creo que es importante que de alguna manera haya una modificación, la que funcione, la que cumpla los 5 puntos que decía Nancy, la que sea fácilmente, siempre que se informe al consumidor. No podemos comparar nosotros con meninas, y perdonad no sea así de eso. No puedo estar comparando una E de una ensalada donde le hemos mucha salsa con una E de un zumo de naranja. Son cosas diferentes y eso el consumidor lo tiene que hacer. Y además no tenemos un departamento de sanidad con sus pirámides donde el consumidor también tiene que conocer lo que tiene que trabajar en los centros. Eso es lo que quería decir. La discusión que no he venido mucho tanto. Muchas gracias. Sí. Te respondo igual la última, porque no me acuerdo bien de la primera y tú la volverás a plantear seguro. Es decir, el tema de las raciones a nivel de población general es un tema que se ha trabajado mucho, una de las estrategias a nivel mundial que se plantea es el no incremento de la medida de las raciones de cara al usuario final. Otra cosa es de cara a los colectivos, es decir, cuando estamos trabajando en entorno de colectividad, evidentemente el principal objetivo es que la ración la defina el responsable de ese colectivo a petición del tipo de usuario que tiene, intentando reducir al máximo la dosificación individual. Por lo tanto, utilizando packagings 5, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, medio kilo, es decir, el packaging más grande posible en función del tipo de producto. En este sentido me refiero a comedores escolares, por ejemplo. En el entorno de comedores escolares,
Lo ideal es que todos los comedores escolares acaben utilizando el yogur, no de envase individual, sino el yogur en gran formato y sirviendo a los comensales en función de su franja de edad aquella cantidad que es la adecuada en cuanto a la ración individual. Por lo tanto, ahí ya estamos haciendo un trabajo muy importante de reducción de residuos plásticos en un entorno que tiene un impacto importante. Son muchas, en el caso de la escuela, pues son 173 comidas de las 375 que dan el 42% de los niños de Cataluña que asisten al comedor escolar. Esta recomendación en el entorno de un producto que se vende en máquina expendedora no tiene ningún sentido. Es decir, que en máquina expendedora el producto tiene que estar bien ajustado a la cantidad estándar que se considera que es la ración individual. En el caso del yogur entendemos que una ración individual de yogur está alrededor de los 100, 125, 130 gramos y es esa la cantidad que se pide que no se supere, es decir, que no se vayan aumentando las monodosis, por decirlo de alguna manera. Es decir, nosotros trabajamos en una línea cuando se trabaja en el entorno incluso de familias, de ciudadanía o de comedores colectivos en los que se encontrarían hospitales, residencias de gente mayor, en restauración, sería una estupenda recomendación también para la restauración, etc. Y en el caso que además se pueda, desde el punto de vista de impacto medioambiental, pues que el packaging sea evitando el plástico y cada vez utilizando materiales que tengan un menor impacto medioambiental y que puedan ser reciclables. Esa sería la estrategia, mantener las raciones individuales sin crecimiento para el consumo individual, pero utilizar envases grandes, de mayor tamaño, para lo que es el consumo en entornos colectivos. Creo que la pregunta iba por aquí. Espero que lo comentéis con vuestros compañeros de la gente de residuos ahora que hay un plan nuevo frente a la ley de materias primas y que tengan en cuenta esa salida, que es importante tanto para el sector que está aquí como para el sector de hotelería, que en un momento dado de cabo él que lo vimos tan. El mantener las raciones en estándar se viene diciendo como una estrategia de la OMS desde el principio del abordaje de las estrategias de prevención de la obesidad infantil. Es decir, que no es una propuesta de Cataluña, ni mucho menos, es una propuesta a nivel internacional. Y el utilizar grandes envases para entornos en los que pueda prescindirse de envase individual también es una estrategia que recoge la ley de residuos, es decir, que recoge la ley de malbaratament alimentari de Cataluña aprobada el 4 de marzo, el 4 de marzo del 2020 y que es una de las propuestas para la reducción de impacto medioambiental del consumo alimentario a través de alimentos envasados. No sé si con esto respondo a las dos preguntas que... En los próximos meses lo veremos si se tiene en cuenta. Bueno, yo respondo a tu pregunta que has hecho en cuanto a lo que recomendamos desde servicios por lo que puedo Sí, para mí creo que es importante, o sea, al final uno se va a tiene que estar unidos, porque un producto no es solo alimentación, un producto no es solo alérgenos, no es solo un producto es todo. O sea, hay que tener en cuenta las diferentes aspectos. Muchas gracias. Gemma. Elena. Elena Garea, de Leche Pascual. Antes me he olvidado la señora Gemma Barceló, pertenece a Danone, para que nos conocemos ya de la mesa, y he pasado olímpicamente, pues ya vale hecho, ¿vale? Buenas tardes. Estoy aquí, no sé si voy a hablar, ¿vale? Me vais a disculpar que os dé la espalda para estar un poco más cómoda. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a la asociación por generar un encuentro multidisciplinar en el que se puedan tratar estos temas que son ultra sensibles y que tenemos ahora mismo en la industria alimentaria
Vamos a la calle y que nos trae un poco locos, ¿no? Yo creo que, bueno, yo creo que todas las personas que trabajamos en general en la cadena de valor y en la comunidad científica y en la administración entendemos que el diálogo entre partes debería ser una de las primeras premisas, con lo cual esto ya es de agradecer. Bueno, en Pascual tenemos un propósito y es mejorar el bienestar de las personas. Y esto que es un titular fantástico que seguramente en los soportes de comunicación queda fenomenal, la realidad es que da muchísimo trabajo porque hay que darle contenido. Que al final, si se queda simplemente en un titular, pues dejas de ser bastante poco creíble, ¿no? Una de las grandes iniciativas que hicimos en el ámbito de bienestar, entendido con un enfoque más global y en particular referido a la calidad nutricional vinculada a los productos que fabricamos y comercializamos, fue adherirnos al modelo Nutri-Score hace alrededor de 2 años. Y lo hicimos porque, comentaba con Rafael el otro día por teléfono, creemos que hacemos más por el ciudadano si incluimos Nutri-Score intentando ayudarle a entender algo tan complejo como es el etiquetado de los alimentos, que eso está más que evidenciado que consumir más contenido, ¿vale? Creemos que ayudamos más así que no con nada, ¿vale? Eso quiere decir que no tengo la capacidad, porque no me dedico a investigar, como es en el caso de la doctora Babio, pero sí es verdad que cuando tuvimos que tomar la decisión de adherirnos o no, de los modelos que existían en ese momento, el que contaba con más evidencia científica, indudablemente es el Nutri-Score, y por tanto tenía más apoyo de la comunidad, ¿no? Es verdad que ahora tenemos un poco una situación un poco de relación amor-odio con Nutri-Score, porque ya nos cambian el algoritmo y después de todo el trabajo que hemos estado haciendo para ir poco a poco adaptando los productos y bueno, pues las recetas, porque es verdad que Nutri-Score está pensado precisamente para eso, para que se convierta en una ventaja competitiva o descompetitiva, pues nos van a cambiar el algoritmo y estamos aquí expectantes a ver qué pasa en el mes de diciembre con respecto a este tema, ¿no? Bueno, no tomamos decisiones solo por Nutri-Score. Uno de los grandes retos que asumimos en Pascual hace ya unos cuantos años, y el motivo por el que además somos 4 personas en el departamento de nutrición de Pascual trabajando con esto, fue que diseñamos un modelo de recursos nutricionales interno que sirviera sobre todo a los pobres del departamento de I+D que estaba echando humo, de directriz para encontrar una forma equilibrada de mejorar la calidad nutricional de nuestros productos. Y este modelo, y lo tengo que decir porque estamos especialmente orgullosos y además me toca mucho la fibra sensible, nos ha servido para que nos reconozcan como mejor iniciativa empresarial en los premios Estrategia NAOS del año 2021 y que vamos a recoger el galardón ahora en noviembre que tenemos a convocar, ¿no? Es decir, somos una empresa con un gran espíritu de mejora y de calidad nutricional en nuestros productos, porque además nuestro portfolio de alguna manera no nos lo pide, ¿no? Tiene que ser así, siempre hemos tenido un posicionamiento saludable y por lo tanto comunicación de propiedades saludables, como ha dicho antes, es un lugar que efectivamente está muy regulado, ¿no? ¿Cuál es nuestro gran reto ahora? Y yo creo que esto es un tema que también, lógicamente, afecta a los operadores porque formamos todos parte del mismo negocio, ¿no? Estamos en un momento en el que entre publicidad infantil y el futuro real decreto, Nutri-Score y el nuevo algoritmo, el posicionamiento de futurible del Parlamento Europeo con respecto al modelo de etiquetado voluntario que va a ser obligatorio, que va a escoger para el gobierno de la Unión Europea. Las iniciativas ordinarias, como el caso de la Generalitat, en los perfiles para vending y en general instituciones del entorno de la salud, el que también está preparando a nivel nacional, el que se hace en La Rioja, el que tiene en Navarra. De verdad, o sea, estamos desbordados. Impuestos, que no lo han dado. Esto es una modificación del IVA del 2021 y otro posible impuesto a lo mejor a ultraprocesados, que no
no lo hemos nombrado, de un concepto que ni siquiera todavía está regulado, ¿no? Y que no sabemos muy bien cuál es el alcance que tiene. Ahora mismo estamos, como he dicho antes, a los departamentos de I+D los tenemos sacando todo el rato porque se nos está exigiendo de un ritmo tan sumamente rápido que no somos capaces de asentar en el mercado para que el consumidor entienda a qué se deben estas iniciativas, por qué las estamos haciendo y para que lo vaya poco a poco integrando y asimilando. Esto me lleva a otra parte. La educación nutricional necesaria que el consumidor tiene que tener para tomar decisiones al respecto, porque muchas veces creo que esperamos demasiado del consumidor y nos estamos enfrentando todos los días a esto. Y este es el motivo por el que también tenemos a muchas personas dentro del nuestro entorno y que lo sufrimos en nuestra comunitaria que hablan en nombre de la nutrición, se han compartido el provecho de estas circunstancias y también mucha credibilidad a las empresas que estamos fabricando estos productos. Yo creo que con buena intención, querer frenar el problema de obesidad que tenemos en Europa, lo compartimos todos, eso es una obviedad. Mi pregunta, y aprovecho este tema también, es si no estamos siendo demasiado ambiciosos, queriendo modificar tantas cosas a la vez, sin respetar estos pasos que el consumidor necesita para ir poco a poco integrando y asimilando y que realmente se conviertan en iniciativas que le hagan llevar al punto final. Entonces queremos que sepa decidir con criterio elecciones más saludables y mejorar la calidad de su dieta. Todas estas cosas a la vez, a las empresas y desde luego en segundo lugar a los operadores, que es lo que nos está pasando también, que nos preguntan, pero ¿esto por qué? Nos está costando muchas veces gestionar tanta información. ¿Sí? No se enciende ninguna luz. Gracias, Elena, por reflexión y planteamiento como empresa y sobre todo por el planteamiento de estrategia de futuro que tenéis, ¿no? De futuro inmediato y de futuro a largo plazo. ¿Vamos demasiado rápido? Pues no sé, creo que vamos demasiado lento, porque las cifras cantan y cantan muy mal. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora va demasiado rápido ahora porque tenía que haber empezado antes y porque hemos estado muchos años con una regulación de publicidad infantil que no se imponía y que se ha hecho y que algunas empresas han hecho lo que han querido. Las más potentes han seguido haciendo publicidad en el entorno infantil con obsequios, con regalos, con etcétera, cosa que estaba por acuerdo de publicidad prohibido, prohibición de acuerdo, como sabéis todos. Un código PAOS, un código de compromiso, de acuerdo, que no se ha cumplido en muchas ocasiones. Por lo tanto, eso te lleva a deducir que han pasado, ¿cuántos años de código PAOS? Pues 15 años en los que la sensación es que quizá hemos estado perdiendo el tren en este sentido. Y la realidad es que la obesidad infantil podríamos decir que se ha estabilizado, pero se ha polarizado absolutamente. Y no ha pasado solo con la obesidad infantil, sino que pasa en toda la población. Podríamos decir que estamos alrededor de 48, 50 y poco de población que está con exceso de peso y que ese exceso de peso, cuando entramos en el porcentaje de obesidad, va a repercutir sobre su salud de forma casi segura, y no sobre su salud, sino sobre el impacto sanitario, el impacto económico del país. Aquí empieza toda una... Y que además no se produce en toda la población de forma igual y que se produce principalmente en los entornos de población más desfavorecida. Pues sí, o sea, sobre esto hay unas cifras que ya le pasaremos al señor Rafael para que las llegue las haga llegar a todos. Es decir,
el impacto que está teniendo en parte el consumo de alimentos, porque no lo voy a centrar solo en el consumo de alimentos, porque aquí tiene otra carga importante, pues otros estilos de vida. Estilos de vida vinculados a que lo que más movemos en estos momentos, la mayor parte de la población, son los dedos. Y el gasto energético de los dedos es relativamente bajo. Lo que más movemos es esto, cambiamos, básicamente con dedos lo hacemos todo. Si esto lo hacemos los adultos, no os cuento lo difícil que está siendo, y seguramente vosotros tenéis hijos, sobrinos, nietos, y entendéis que el impacto de la digitalización también es muy importante y hay que trabajarlo muchísimo en paralelo. Pero que la publicidad sobre los alimentos y la calidad de los alimentos tiene un peso muy importante, está claro. Que estamos yendo muy rápido. Creo que se ha ido a velocidad mínima, podemos discutirlo, durante bastantes años, que han habido pequeños acuerdos y que se han ido respetando, pero creo que las exigencias que la propia Organización Mundial de la Salud pone a los países para estabilizar y poner línea de descenso a esta pandemia, que es la otra pandemia, la pandemia invisible que tenemos desde hace bastantes más años que el COVID, nos exige a todos tomar medidas conjuntas y un poco rápidas y sobre todo evaluar el impacto de estas medidas. Entre estas medidas está el de, en mi casa, lo que yo te ofrezca, como estoy vendiendo salud y además estoy curando tu cardiopatía isquémica, te estoy operando de válvula mitral, te estoy adelgazando a través de una operación de reducción de estómago, no voy a ofrecerte una máquina expendedora, principalmente aquellos productos que vosotros y vosotras sabéis que están por sus características nutricionales más desaconsejados en el abordaje, en la prevención y el abordaje de las enfermedades que en los centros de salud se tratan, se abordan, se intentan paliar, ¿no? Entonces, yo creo que tiene una justificación casi como de honestidad el que en los sitios donde se intenta curar a la gente hayan determinadas cosas que no se le ofrezcan y que si las quiera tomar, las tome por decisión propia en otros entornos que no sean los centros de salud, en los que estarán disponibles, etc. ¿Qué medidas estamos tomando? Regular la oferta de comedores escolares, poner un impuesto especial a bebidas azucaradas, intentar que la oferta en máquinas vending tenga una proporción de producto menos graso, con menos azúcares, con más fibra, etc. Y ponerlo a disposición y que esto sea de fácil acceso a cada uno de los que estamos aquí cuando estemos en un centro de salud. Creo que son las cosas mínimas que hay que poner en marcha y de forma rápida. Porque el impacto de bajos precios y el impacto de promociones dobles y triples y el impacto de grandes corporaciones alimentarias que puede tener el usuario, el cliente, en grandes superficies comerciales y a través de la publicidad en distintos canales, es muy potente, muchísimo más potente que el impacto que se pueda tener regulando el contenido de la oferta de una máquina expendedora en un centro de salud. Es decir, las posibilidades que tenemos desde salud pública, si no es con la ayuda de la mejora de la composición alimentaria desde la industria, y si no es con la ayuda del compromiso, y si no puede ser con compromiso, será con regulación en cuanto a cómo difundir lo que realmente es prioritario comer entre la población, pues nuestras posibilidades son mucho menores que las que realmente acaban teniendo las grandes campañas de publicidad. Bueno, yo creo que he intentado dar respuesta. Señor Melilla, ¿quiere intervenir un momento? Sí, no, yo en relación a la intervención de Elena, un comentario que, bueno, desde la perspectiva de la administración de consumo y todo nuestro conocimiento que tenemos también a través de las asociaciones de consumidores, etc.,
hay una evidencia y es que los alimentos en general cada vez incorporan más y más información al consumidor. El consumidor, tú lo has comentado un poco y tienes razón, el consumidor quizás va un poco perdido, tiene un exceso de información. Hay alimentos, digamos, que tienen un tamaño relativamente pequeño y que ahí en este envase hay un montón de información de la composición, de agregaciones, de la, en fin, obligatorias y algunas que no son obligatorias pero que también se añaden, que quizás pueden acabar confundiendo al consumidor si es que en la mayoría de los casos se lo olvida todo. Esto también es otra, porque a veces las informaciones tienen una letra tan pequeña que es muy difícil digamos, de leer, ¿no? Claro, una iniciativa como es el Nutri-Score puede facilitar esta información al consumidor, puede dar pistas sobre la calidad nutricional del producto que va a consumir, pero también es cierto que nosotros al menos pensamos que no lo soluciona todo. Hay otras informaciones que son también o probablemente muy importantes para el consumidor que se deben facilitar. Y bueno, no es fácil porque por eso hay demasiada información y no es fácil, digamos, simplificarla y hacerla más entendible y más clara para el consumidor. Es un problema. Bueno, yo no te tengo contra. Bueno, porque has mencionado a mi compañera Rubén Moreno, he venido yo en su lugar, no sé, Sí, vale. Eso es una asociación que produce, lo agradezco mucho por cómo ha ido todo el tema y todo el jaleo que ha habido. Yo agradezco muchísimo vuestra asistencia y me gustaría que explicaras lo que representan, los socios que sois, y que eso es muy importante. Gracias. Muy bien, gracias. Pues doy la espalda, pero bueno, pues soy Mónica Marula y soy la responsable técnico legal y de nutrición de la Asociación Española del Dulce, que engloba a los fabricantes de cacao y chocolate, caramelos y chicles, panificación y repostería, galletas y todo lo demás. O sea, los malos de la A mí se lo bueno. A mí, ahora lo sé. Ese abordaje es muy distinto. Intentar que el día de fiesta sea cada día es una mala estrategia. Eso lo tenemos clarísimo como fabricantes, lo tenemos muy claro. Tenemos claro que Para mí estamos. sois los productos del día de fiesta. Y esa es la gran diferencia. Tenemos bastante claro. Tenemos muy claro que estamos en la cúspide de la pirámide, tenemos muy claro que gran parte del consumo de nuestros productos tiene que ver con momentos de ocio y momentos de distensión, y como fabricantes en ningún momento queremos fomentar, y eso lo puedo decir con toda la autoridad, un consumo irresponsable ni un consumo excesivo de nuestros productos. Creo que está en el ADN de nuestras empresas y creo que eso también hay que dejarlo claro. O sea, al final yo represento a 80 empresas fabricantes de productos alimenticios. Algunas son grandes corporaciones, muchas de ellas son pymes, la mayoría de ellas son ubicadas en Cataluña, que son gente que trabajan para hacer productos que estén buenos, que cuanto mejor perfilados nutricionalmente mejor, y de hecho nuestra asociación ha participado en el plan de reducción de nutrientes promovido desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Hemos comprometido 80 categorías de producto, hemos reducido azúcares, hemos reducido grasas, hemos reducido raciones, es decir, creo que es importante también dejar claro que la industria alimentaria es responsable y es consciente del problema que hay y lleva muchos años, porque creo que estamos aquí, pero desde 2004 que empezamos a discutir el código PAP, los planes de reducción, llevamos muchos años trabajando y creo que los fabricantes saben que el adaptar y adecuar nutricionalmente los productos está en el ADN de todos los departamentos de I+D, de todas las empresas.
sean grandes que pequeñas. Las pequeñas lo tienen más complicado, porque tienen menos capacidad, digamos, de destinar recursos a ello, pero trabajan mucho igual. Entonces, ahí yo digo, somos los feos porque somos los de la película, pero trabajamos desde hace mucho tiempo en que nuestros productos sean sabrosos, a la vez que saludables y encuadrándolos en el momento de consumo y las ocasiones de consumo que le tocan. En un momento yéndonos más allá. Dicho esto, y para no, como hay muchos, hemos abierto muchos frentes y la verdad es que creo que si empezáramos de primera no pararíamos. Pero en cuanto a Nutri-Score, porque creo que aquí hemos hablado de empresas que están incluyendo Nutri-Score, en nuestro caso, dentro de la asociación no hay un criterio común, sino que las empresas que han considerado que lo deben incluir, lo incluyen. Pero también nosotros dejamos muy claro que el momento Nutri-Score no es obligatorio, incluso ni el Real Decreto que está en proyecto no lo hace obligatorio, sigue siendo voluntario. Solo va a ser obligatorio cuando desde Europa se diga que este tratado fundamental será obligatorio. Como asociación, ¿a qué aspiramos? Probablemente aspiramos a que haya un criterio común en todo Europa, porque somos un sector tremendamente exportador. O sea, vendemos mucho en el mercado catalán, en español y en el península, pero somos la fábrica de galletas de Europa, somos la fábrica de turrones de Europa, es decir, que como sector exportador lo que aspiramos es que el criterio sea cuanto más unificado mejor, porque si no es imposible para un fabricante pequeño de chocolates de San Sadurní de Anoia tener un estuche para Reino Unido, un estuche para Canadá, un estuche para Estados Unidos, uno para Bélgica, otro para... O sea, eso es impensable. Entonces, cuanto más común el criterio, mejor. Y también ese criterio común también creemos que es importante que se plantee en estas medidas que se están discutiendo, ¿no? Las medidas de las máquinas vending, es decir, es muy difícil para un fabricante que vende a nivel europeo tener productos o criterios distintos en función del lugar donde esté ubicado el expendedor. Es decir, al final nos volvemos locos y creo que alguno ya tendrá a sus comerciales diciendo, oye, es que aquí en Navarra me dicen esto, no, aquí en Mequinenza me están diciendo que lo que esté haciendo en Lleida no me sirve. Entonces, yo entiendo que la potestad la tiene en determinados aspectos la comunidad autónoma, pero creo que un criterio común sería deseable, porque si no, al final nos encontramos con que vamos siguiendo proyectos, vamos siguiendo cosas, uno en un país, otro en otro, y entonces realmente es muy difícil, primero de digerir y segundo de explicar. O sea, las pequeñas empresas te llaman y te dicen, pero a ver, ¿qué tengo que poner? ¿Qué puedo vender? ¿Qué no? Porque al final es mucho. Como sector hay un tema que sí nos preocupa mucho y que nos preocupa tanto de la instrucción que estamos hablando como del proyecto de Real Decreto de comedores escolares, y es la distinción que se hace entre el producto envasado y el producto a granel. En ese sentido creo que como fabricantes que incluimos toda la información en nuestros envases y cumplimos con toda la normativa, el hecho de que al producto envasado se le aplique el criterio y al producto a granel vendido en cantina no perjudica. ¿Por qué? Porque yo puedo estar ajustando mi hidratación, reduciendo mis grasas saturadas, reduciendo mi azúcar, reduciendo mi todo, a mí se me aplicarán los criterios que al mismo señor que venda el mismo producto a granel en una cajita o con tapa no se les da. Entonces ahí creo que también entiendo que es difícil el control y creo que el control de mercado las cosas son complicadas, pero el criterio de producto envasado seamos más estrictos, producto a granel no, creemos que sí. Es una de las cosas que, por ejemplo, el Real Decreto de comedores escolares, que incluye tanto en el comedor en sí como en la cantina y en las máquinas expendedoras de los centros escolares, pues creemos que eso es un tema que habría que abordar también, ¿no? El hecho de no agravar la situación o no agravar la competitividad entre empresas fabricantes de producto envasado y empresas fabricantes de producto no envasado. Y por último, el hecho de que las empresas podamos tener criterios comunes creo que es lo principal. Es decir, creo que a día de hoy nuestra preocupación es un poco esa, ¿no? El que podamos contar con una propuesta europea que
en principio saldrá a finales de año, veamos cómo será, que sirva tanto para que el control oficial pueda aplicar los mismos criterios, si no nos encontramos que en un sitio se le aplica un criterio, en el sur de Francia el criterio es distinto, entonces ahí la verdad es que esto importa mucho, y que seguimos trabajando. O sea, nuestro objetivo es el mismo que el de la administración, o sea, un poco he sentido como mencionar a las grandes corporaciones como diciendo el objetivo es totalmente dispar al que toca en la administración. Yo creo que no, yo creo que los objetivos son comunes y estamos todos por lo mismo, y no tengo ninguna duda de que el que no esté por lo mismo generalmente se cae el tren porque no coincide su criterio con el del resto. Entonces, yo creo que eso es importante. Sí, por alusión, un segundo. Sí, un segundo. Por alusión, decirte que pueden coincidir algunos objetivos, pero las responsabilidades son totalmente distintas. Y es una responsabilidad de gobierno, es una responsabilidad de votos, es decir, que hay una responsabilidad de salud que la tienes de cara a tu empresa, que nosotros la tenemos de cara a toda la población y no hay que pasar cuentas de cómo evolucionan las enfermedades. Y decirte que estoy de acuerdo contigo en el agravio comparativo que pueda haber entre el producto envasado y el producto a granel, y que evidentemente que forma parte del siguiente eslabón de la cadena. Es decir, que este es un primer nivel de actuación, repito, la gente que trabajamos en el entorno de salud pública creemos que ya hace tiempo que debería haberse estado trabajando y regulando. Después de los consensos, si no funcionan hay que pasar a las regulaciones, y creo que es el segundo nivel, pasar los mismos criterios por el producto a granel. Lo que pasa es que a nivel de seguimiento, el nivel de complejidad es extremo y por lo tanto se empieza por los errores, se continúa por los siguientes en base a cómo funcionan estos primeros eslabones. No, yo lo que quería comentar es que ese comentario que has hecho sobre la, no sé si has hecho disparidad de criterios o variedad de criterios que se pueden tener, que se pueden tener desde la administración. En cuanto a alimentos, la información alimentaria, de hecho, es uno de los sectores con una normativa más armonizada en el europeo en relación a los productos. O sea que aquí sí que podemos hablar de que hay una normativa armonizada y no solo a nivel, digamos, estatal, sino en toda Europa. Otra cosa es que organismos de control hay muchos y pueden variar los criterios a la hora de aplicar. Pero no está armonizada y las empresas lo que no la conocen esta normativa y saben dónde están los límites, y puede haber unos organismos que vayan, digamos que sean, no voy a decir más exigentes, sino que hagan cumplir la normativa y que tengan, digamos, el objetivo de velar para que se cumpla toda esa normativa, y puede haber otras administraciones o organismos de control que quizás no lo hagan en ese mismo nivel, pero la regulación sí que está armonizada y es la misma, y las empresas la hacen. Me refería quizá más al tema del etiquetado nutricional frontal, que en momento que no está regulado, y me refería antes a estos criterios nutricionales que hay, digamos, tú me estabas refiriendo a lo que es la normación común, que todos lo conocemos y todos sabemos qué cumple y eso está. Y además hay unos reglamentos de formación alimentaria, de propiedades secundarias, tenemos una regulación amplia y en cuanto a las distintas propuestas que pueden haber en distintas comunidades autónomas frente a una propuesta que ya hizo NAOS en su momento, hace bastantes años, para poder elaborar este documento que nos presentaba el Instituto Catalán de la Salud. Hemos utilizado de referencia y como base de propuesta todo lo que ya se ha hecho, de manera que acoja
que tenga en cuenta lo que se está proponiendo en aquellas comunidades que de esto han hecho un decreto o una regulación. No sé qué. Se ha tenido en cuenta Baleares, se ha tenido en cuenta La Rioja, se ha tenido en cuenta Andalucía, se ha tenido en cuenta las propuestas que sobre este tema en cuanto a máquinas expendedoras y alimentos envasados. Y la verdad es que hay algunas diferencias, pero no muchas, es decir, no muchas. No es que os pidan casi todo el mundo está en unos márgenes muy parecidos de petición en cuanto al valor energético, valor en azúcares, valor en grasas, en trans y en saturadas, que eso es lo que más tal. Es decir, que podríamos decir, es que cuando vamos a esta comunidad autónoma nos exigen esto, vale, en muchas no exigen nada y en las que exigen, los que se exigen es bastante parecido. Yo quería comentar algo respecto a lo que ha dicho de la película y también coincido con Chema, que como sentido de transparencia es venderse realmente a que es así, ¿no? Que es el día de fiesta o el día ocasional. Es cierto que con las medidas del sistema de etiquetado que haya una reformulación que hay de determinados alimentos o productos que no se pueden reformular porque se pierde todo el valor económico que tiene ese producto. Sí, a mí sí me sacan el chocolate de final de año, el Ferrero Rocher, no me lo cambien porque es como cuando en mi país natal el dulce de leche lo hicieron el light, la gente come el doble y eso está evidenciado científicamente. Con el sistema, antes de que España quisiera lanzara la adopción del Nutri-Score, estaba el Evolving Nutrition Label, ¿no? Que era lo que se pretendía reducir o en lugar de utilizar por 100 gramos de alimento por raciones. Y hemos evidenciado que si a una persona se le da un alimento en lugar de catalogarlo como rojo, que en amarillo, come el otro. Entonces, reformular determinados productos, pues caeríamos en la tentación de que el consumidor comería el otro y estaríamos en la misma. O sea que hay determinados productos que hay que reformar. Por alusiones, y digo porque han trabajado tanto los departamentos de investigación y desarrollo que lo que han conseguido es reducir, no cantidades, no estamos reduciendo al 50, estamos reduciendo el quinto, manteniendo texturas, manteniendo características organolépticas, es decir, que hay camino por recorrer y que el mérito está en que tú estés haciendo esa reducción de nutrientes y que el consumidor no se percate de ello. Porque si no, es lo que dices, que conseguimos el objetivo exactamente contrario al que perseguimos. Y la verdad es que las reformulaciones que han sido ambiciosas, pero han sido también mesuradas y aplicadas a lo largo del tiempo, lo que ha hecho ha sido ir educando al consumidor para que no note. Yo también ya empezó con el pan. En 5 años se redujo enormemente la cantidad de sal y el consumidor no lo va a recibir. Es decir, se trabaja mucho, o sea, a veces cuando vamos a sentarnos con la administración decimos es que no sabéis cuánto trabajo hemos hecho para llegar a algo que igual alguien te dice, no, pues no sé si me gusta el principio, pues lo vengamos a llegar, ¿sabes? Entonces, yo creo que es el siguiente paso porque viene otra cosa después. Y bueno, yo estoy bastante de acuerdo con esta posición. Es decir, hay productos que no hay que venderlos desde el punto de vista de salud. Es que es imposible venderlos desde el punto de vista de salud. Hay que venderlos por placer. Punto. Y entonces nosotros y vosotros y tenemos que encargarnos de decir, cuidado, que estos placeres tienen que controlarse porque un consumo abundante de esto, un consumo diario de esto, tiene repercusiones. Pero no podemos vender por salud. Voy a poner un ejemplo que está fuera del alcance de los que estamos aquí. No podemos vender por salud las bebidas alcohólicas. Para nada. En ningún entorno. Se venden, sí. Hay que decir ¿qué tenemos que decir desde la investigación? Pues cuáles son las repercusiones negativas del consumo de bebidas alcohólicas, que no tiene ninguna positiva, no la tienes.
nos toca hacer este papel. Creo que hay algunos productos, hablaba de las bebidas alcohólicas, hay algunos productos que no pueden venderse desde un punto de vista de este producto será más saludable para tu niño. Lo más saludable para tu niño serán otras cosas. Y el día que tu hijo celebre la merienda del domingo con unos amigos, vamos a ver cómo lo organizamos. A veces el enfoque publicitario que la gente que trabajamos en ¿qué necesidad hay de entrar ahí? Es terreno pantanoso es terreno pantanoso. No pongamos los pies en terreno pantanoso porque no es defendible. Entonces mantengámoslo en el terreno que le corresponde, que es un terreno pues, de esporádicamente, en cantidad pequeña, asociado a la celebración, etc. Y si esa no es una cuota de mercado suficiente, pues y para eso no se plantea si la educación es suficiente para que el criterio lo aplique. O sea, al final, sí, pero no lo podemos puede ser fabricante, educadora. No, sin intención de que la industria eduque, sin intención de que la eduque, no es vuestro trabajo, pero el creer que con la educación individual es suficiente, en este sentido también, no podemos dejarlo todo a nivel de que el individuo decida, porque la presión de la oferta es tan grande que por mucho que tú ahora pases una encuesta a la mayor parte de las madres de niños de P5 de las escuelas y les preguntes, ¿crees que es saludable que tu hijo tome cada día galletas con chocolate? Y te dirá que no. Casi todas las madres te dirán que no. Pero en el momento de la compra, la oferta, el impacto, el precio, los colores, el 2x3 tal, es muy fuerte. Y el tiempo. Muy fuerte. Y la comodidad. La comodidad. Sí, pero esa comodidad tiene muchas connotaciones. El tiempo tiene muchas connotaciones. El deber, en todo caso, de las administraciones es garantizar pues, que la información adecuada, y eso se garantiza a través de los profesionales de la salud, de los profesionales de la educación, garantizar que haya una formación basada en evidencia científica y adaptada a las necesidades de cada colectivo, pero por otro lado velar porque el entorno que rodea a las personas sea facilitador en ese sentido. Es decir, os pongo un ejemplo con la movilidad activa. Es decir, nosotros podemos decir, población, es importante moverse, es importante hablar, es importante que nuestra movilidad cotidiana no dependa de motores, o dependa cada vez menos de motores, por un tema de contaminación, sobre todo por un tema de salud individual. Pero si no pongo las ciudades acorde para que las personas puedan andar con seguridad y tranquilidad, si no pongo las ciudades de acorde a que hayan unos carriles con bicicleta, y esto se llama entornos favorables, por mucho que yo conciencie, el que va a acabar yendo en bicicleta es aquel que ya quería ir en bicicleta y que ya tenía claro que tenía que ir en bicicleta. No, el objetivo es que mucha más gente se sume a ir en bicicleta. Lo tengo que poner fácil. Y esta es una responsabilidad de la Agencia de Salud Pública en Cataluña, conseguir poner entornos fáciles. Bueno, eso se ha alargado bastante. No. Vamos a dar 5 o 10 minutillos más para alguna pregunta. O sea, Sara, puedes... Sí, solo quería agradecer a la TV que haga este tipo de debates, que realmente todos estamos concienciados a ofrecer productos más saludables y cada uno dentro, que sea fabricante y operador, a poder ofrecer los productos para sus clientes. Y en el caso nuestro, que somos un fabricante que aportamos nuestro granito de arena de producto soluble, que no es la unidad de la venta que vamos siempre de la mano con nuestro cliente, para poner en la máquina ya hemos recomendado productos a nivel menos sacarosa, menos cantidad de grasa, pero en nuestro caso, la pregunta para orientar también a nuestro cliente con el Nutri-Score es
tenemos que ir juntos, porque el producto se reconstituye. Ejemplo, leche 100% la tenemos sin azúcares añadidos. Vamos a hospitales, vamos a colectividades, vamos a máquinas de vending. Tenemos también gama de cacao sin azúcares añadidos. Capuchinos los podemos tener sin azúcar. Tenemos variedad de productos para que el cliente, junto con su portfolio de consumidores, elija evidentemente qué es lo que quiere. Yo lo que me interesa es cómo podemos orientar con ese Nutri-Score a nuestro operador que va directamente al consumidor final. Nosotros no vendemos directamente al consumidor final, pero sí estamos implicados en cada vez hacer productos más saludables y que llegue esta información a quien tiene que llegar con total transparencia y aplicar ese algoritmo, entender cuál va a ser a final de año, porque luego hay productos que tienen azúcares naturalmente presentes. Y antes se decía, es que las grasas, ya hemos hecho un ejercicio, las grasas las hemos reducido, la sacarosa también, pero luego la leche lleva la lactosa, que es el azúcar naturalmente presente de la leche. ¿Cómo hacemos este asesoramiento para aplicar un Nutri-Score o decir, evidentemente, qué categoría tiene ese producto? Porque la normativa, el reglamento de qué podemos decir que no lo cumplimos. Bueno, a mí aquí se me escapa un poco de mis conocimientos, pero entiendo que los productos, obviamente, de reconstitución tendrían, bueno, en realidad se caracteriza en seco, pero también se hace la clarificación en reconstituido, ¿sí? En el caso de las máquinas vending entiendo que esto también tendrá que estar regulado en la de alguna manera, ¿sí? Pero en realidad entiendo tu postura. La pregunta es claro, pero todavía no está. A ver, el café como tal, por ejemplo, no necesita Nutri-Score, ¿sí? Pero si me dice que va acompañado con leche, pues la leche sí. Entonces, ¿cómo se tendrá que hacer? Esto se me escapa en mi conocimiento. Desde el punto de vista del científico te puedo decir mucho, pero de la parte regulatoria no estoy en la gobernanza del Nutri-Score, ni en la EFSA, ni nada. Y en el algoritmo, el que sean azúcares naturalmente presentes en la composición Sí, de la porque fórmula tiene en cuenta, lamentablemente, no es obligado cumplimiento a la declaración de azúcares añadidos. Ojalá fuera así. Entonces no se tiene en cuenta los azúcares añadidos, sino los azúcares totales. Y la referencia es a 90 gramos, teniendo en cuenta que son azúcares añadidos o presentes naturalmente. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Solo aclarar sobre esto que acaba de comentar. ¿Tu nombre era? Sara. Sara, hoy en día, ya te digo que en diciembre no sé lo que pasaba, por el nuevo algoritmo, sí está previsto en Nutri-Score hablar de producto reconstituido, ¿vale? Sobre 100 mililitros, sobre 100 gramos, y hablar sobre azúcares totales, como ha dicho la doctora, porque actualmente el reglamento en la información, la tabla de información que se da siempre habla de azúcares totales, pero como es un algoritmo basado en nutrientes positivos y nutrientes negativos, también tiene en cuenta el peso de nutrientes positivos, como por ejemplo el contenido de proteínas, si estamos hablando de una leche en polvo similar. Pero ya te digo, esto hoy. Sí. No, bueno, yo, para terminar, yo lo único que pido a la Administración, Departamento de Salud, al consumo, que ellos sí sé que nos tienen en cuenta, que nos tengan en cuenta. Pero yo lo que pido es que nos tengan en cuenta que cuando se haga una normativa se valore, o sea, el gran esfuerzo que hacemos todas las empresas operadoras del sector para poder sobrevivir, para poder ofrecer los mejores productos. La situación en estos momentos a nivel sectorial es muy complicada, a nivel de fabricantes también es complicada por la situación que hay en estos momentos en el mundo, pero a nivel de resultados las empresas de vending es un tema muy complicado, ¿no? Lo que sí es verdad es que lo que he dicho antes, el tema de los carnes variables en vez de carne
fijo, sobre todo por parte de la administración. Esto sería un grupo de nivel sectorial. Y luego, a la hora de... Nosotros siempre hacemos un esfuerzo, hemos hecho una apuesta, y eso el señor Melia lo sabe claro, para el tema de alérgenos, el tema de celíacos. O sea, nosotros siempre hemos hecho una apuesta para intentar, o sea, al cliente final, pues darle lo más saludable posible. Lo que pasa que es verdad que es complicado, y por esto es el motivo de que nosotros hemos montado esta mesa redonda, ¿no? Doy las gracias a todo el mundo. Yo no podré estar mucho porque tengo que acompañar a Gemma y ha tenido una llegada accidentada, tengo que volver a recoger un coche, entonces estaré un momento, pero aquí hay miembros de la Junta que os atenderán, pues que queréis hacer alguna pregunta. Moltes gràcies per la vostra assistència, us agraeixo molt i bueno, continuarem treballant, que crec que és molt important de cada dia. Moltes gràcies.